Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión sobre el curso de las bienaventuranzas dictado por el hermano José Luis Martín, quien ya nos ha venido acompañando. Le damos las gracias por su deferencia para con la academia, por su colaboración y ya más o menos todos conocemos la dinámica. Les pedimos el favor de mantener los micrófonos cerrados, solo cuando el hermano José Luis nos solicite participar. No, en lo posible no escribir en el chat para no generar interferencia. Y ya saben que al final de la sesión se hará también un espacio en lo posible de pregunta más o menos de unos 10 minutos. Bienvenidos todos y nuevamente el hermano José Luis, muchas gracias y quedamos en su presencia y bajo su coordinación y dirección. El- Bienvenidos todos. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Espero que haya sido una semana productiva para todos y obviamente pues continuamos aquí con nuestra hoja de ruta del católico, como hemos llamado este caminar, este itinerario sobre las bienaventuranzas. Entonces, pues para comenzar, vamos a estar pendientes un poco de nuestros temas. Le pido el favor a alguien que nos pueda ayudar con la oración. Yo, Bueno, dale. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédanos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón y, con ella, a todos los testigos de la fe, que con su ejemplo nos ha precedido. Amén. Amén. Muchas gracias, Miriam. Y ahora hacemos un recuento nosotros de nuestro itinerario. Y hace 8 días decíamos que ya habíamos llegado a la mitad de nuestro curso. Obviamente, hoy arrancamos ya la segunda mitad. Arrancamos las últimas 6 sesiones que tenemos y la sesión de hoy obviamente es la quinta bienaventuranza. ¿Cuál será la quinta bienaventuranza? De acuerdo con el Evangelio de Mateo, la quinta bienaventuranza es la que está en el 7.º versículo y nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Primer punto interesante que tiene esta bienaventuranza. Y vamos a mirar un poquito el esquema que hemos venido trabajando. Siempre hemos dicho la bienaventuranza está conformada por 3 partes. La primera, que es bienaventurados. La segunda, que es la condición o la situación en que nos encontramos. Y la tercera, que es la promesa. Pero en este caso, lo más curioso es que tanto la situación como la promesa coinciden en la misma palabra, que es la misericordia. Y eso es lo que vamos a ir viendo.
Algo interesante que habíamos hablado también es que las bienaventuranzas están divididas en dos grupos. Las primeras 4 que arrancan con la promesa del reino de los cielos y terminan hablando de la justicia. Y el segundo grupo que arranca con esta que vamos a ver hoy y termina con la promesa del reino de los cielos. Repasando un poco algunas enseñanzas de Carlo María Martini, encontramos que el primer grupo, él lo considera, es un grupo en el que hablamos de la relación con Dios, mientras que en el segundo grupo hablamos de la relación con el prójimo. Miremos por qué. Cuando hablamos de la relación con Dios, hablamos de la pobreza de espíritu, hablamos de la mansedumbre, hablamos de los que lloran y hablamos de los que tienen hambre y sed de justicia. Hace 8 días veíamos que tener hambre y sed de justicia es tener hambre de Dios, tener necesidad de Dios. Mientras que las que estamos comenzando, que se llaman o que se pueden decir como relación con el prójimo, ya tiene que ver con el comportamiento que nosotros tenemos hacia los demás. Hoy hablaremos del comportamiento misericordioso, pero después vamos a hablar de la limpieza de corazón, de trabajar por la paz o de ser perseguidos por causa de la justicia. Recordemos un poco un par de definiciones de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? En el libro de Carlo María Martini nos dice: las bienaventuranzas son la proclamación del modo de ser de los hombres evangélicos, discípulos auténticos de Jesús, hombres y mujeres afortunados y felices. Y aquí hay un punto muy interesante. Si ustedes miran lo que yo he subrayado, hablamos de hombres evangélicos. Hablamos de discípulos auténticos de Jesús. Y hablamos de hombres y mujeres afortunados y felices. Siempre hemos dicho, los cristianos vivimos alegres, independientemente de la situación que estemos enfrentando, independientemente de las vicisitudes que la vida nos presenta. La característica del cristiano es ser alegre, es estar alegre, es permanecer alegres o felices por la presencia de Dios, por esa vocecita, ese susurro que escuchamos de Dios, por esa presencia que se manifiesta permanentemente en nuestra vida. Y nos dice Jorge Lugones, en el libro que él tenía, dice: las bienaventuranzas son las promesas que el Señor hace a todo cristiano que acepta el ideal evangélico. Y aquí volvemos a revisar un poco el tema de la libertad. No nos obliga el Señor a nada, nos propone. Él nos propone la vida evangélica. Él nos propone la buena nueva. Quienes aceptamos el ideal evangélico o queremos aceptarlo, para esos que aceptan ese ideal evangélico son estas promesas. Y estas promesas no son para alcanzar ese ideal inmediatamente. Son un camino de conversión y plenitud para alcanzar la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad la vamos a alcanzar cuando se realice nuestra esperanza, que es llegar a la presencia de Dios. Entrando un poco en materia, quiero que me cuenten, que abran el micrófono y me cuenten para ustedes qué es la misericordia. ¿Qué es Es, misericordia? es la miseria del corazón, La miseria del corazón. ¿Y qué significa la miseria del corazón? las pobrezas,
nuestros pecados. Bueno, podríamos decir que es la pobreza del corazón. ¿Quién tiene otra idea? Yo escuché hoy día que misericordia viene de miseria y cordia de corazón. Y ya me Ujú. olvidé las palabras, pero como que el corazón tiene amor por el que está en miseria, algo así. Y es Jesús que nos ama en nuestras miserias, podría ser. Bueno, muy bien, Silvia. Un buen aporte Gracias. también. ¿Ustedes han oído hablar de la divina misericordia? Sí, ¿Y qué es la divina misericordia? Es tener compasión Tener compasión. por las personas y ayudar. Muy bien, Alicia. Muchas gracias. Y no estamos lejos en lo que estamos diciendo. Hay Abogar por el prójimo. cuatro puntos que podemos nosotros considerar. Uno, la misericordia es una virtud. La misericordia también es un atributo de Dios. La misericordia es una disposición y la misericordia debería ser una práctica. Pero entremos un poquito más y vamos viendo cómo ustedes ya nos estaban dando respuestas. Esa virtud es esa virtud, la misericordia es la virtud que nos inclina a compadecernos de los sufrimientos y las miserias de otros. Es ese atributo de Dios en cuya virtud Él perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. Entonces nosotros recibimos misericordia de Dios a través del perdón de nuestros pecados. Nosotros nos acercamos a la confesión, nosotros nos presentamos ante el Señor con nuestros pecados, con nuestras miserias, para recibir su misericordia. Cuando hablamos de la disposición, estamos hablando que es esa misma disposición a compadecernos de otros, de los sufrimientos de otros. Y obviamente esta disposición se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, pero de manera especial en el perdón y la reconciliación. Entonces, nuestra disposición también tiene que ir a perdonar y a reconciliarnos con nuestros hermanos. No puede quedarse simplemente en la asistencia a los demás, en la amabilidad. No, también tiene que manifestarse en esa disposición a perdonar y a reconciliarnos con los demás. Y para terminar esta diapositiva, pues es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. ¿Y por qué es una práctica? Porque nosotros en el cristianismo lo que hacemos es imitar a Dios. Nos dijo Jesús, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso con ustedes. Ya decíamos que era un atributo divino, es un atributo de Dios. Y nosotros en la imitación que hacemos de Él, en el acercamiento que hacemos a Él, también empezamos a practicar esta virtud. Hay un salmo muy bonito, el Salmo 135, y en ese Salmo 135, a lo largo de él, repetimos frecuentemente, porque es eterna su misericordia. Es un salmo usado por los judíos, en la Pascua lo usaban ellos, lo usan todavía para darle gracias al Señor y para reconocer esa misericordia. Quisiera que alguien me ayude, por favor, a leer este salmo. Son dos ¿puedo hacerlo yo, diapositivas. Silvia? Dale, Silvia. Gracias. Salmo 135. Aleluya. Dad gracias a Yahvé porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Al único que ha hecho maravillas, porque es eterna su misericordia. Al que hizo el cielo con sabiduría, porque es eterna su misericordia. Al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterna su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque es eterna su misericordia. El sol para regir el día, porque es eterna su misericordia. Luna y estrellas que rigen la noche, porque es eterna su misericordia. Al que hirió en sus primogénitos a Egipto, porque es eterna su misericordia, y sacó a Israel de entre ellos, porque es eterna su misericordia, con mano fuerte y tenso brazo, porque es eterna su misericordia, al que partió en dos el mar de los juncos, porque es eterna su misericordia, e hizo pasar por medio a Israel, porque es eterna su misericordia, y hundió en él al faraón con sus huestes, porque es eterna su misericordia. Amén. Continúa, porfa, Silvia. Al que guió a su pueblo en el desierto, porque es eterna su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque es eterna su misericordia, y dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia, a Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque es eterna su misericordia, y dio sus tierras en herencia, porque es eterna su misericordia, en herencia a su siervo Israel, porque es eterna su misericordia, al que se acordó de nosotros humillados, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros adversarios, porque es eterna su misericordia, al que da pan a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias a Dios de los cielos, porque es eterna su misericordia. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Gracias. Y vemos cómo a través de este salmo repetimos a cada una de las alabanzas o aclamaciones o acciones de gracias, repetimos porque es eterna su misericordia. En la Biblia de Jerusalén aparece una traducción que es porque es eterno su amor. Allí nos están poniendo la misericordia y el amor como sinónimos, como equivalentes. Yo lo usé acá como porque es eterna su misericordia, porque es la versión más conocida que nosotros escuchamos. Pero aquí nos damos cuenta que hablaban de la salida de Egipto, hablaban de el cruce del mar, acá lo llaman el mar de los juncos, nosotros conocemos como el mar rojo. Aquí nos dice en el versículo 23, al que se acordó de nosotros humillados y nos libró de nuestros adversarios, al que da pan a todo viviente. Entonces, a lo largo de este salmo no hacemos sino recordar, y quiero que alguien me pueda decir esa imagen que tenemos ahí en la diapositiva, ¿a qué corresponde? Si saben a qué corresponde. El hijo pródigo. Parece el hijo pródigo. Sí, la imagen es la del Padre misericordioso con el hijo pródigo. Y entonces reconocemos nosotros, como veíamos antes, un atributo de Dios que es su misericordia, que es eterna. Nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos y a recordarnos que esta misericordia de Dios es eterna, pero que no es una acción, no es un atributo que se queda exclusivamente para Él, sino que se vuelve en un ideal para nosotros, en una práctica que debemos nosotros hacer.
Jenny Vega, tú levantaste la mano para ayudarnos a leer. Quisiera Sí, pedirte el favor que nos ayudes a leer ahora esta parte del Evangelio de San Lucas. ok. Se levantó un legista y le preguntó, para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí Jesús respondiendo a una trampita que le querían poner. Le dice, para ponerle a prueba. Entonces el Señor, dentro de su infinita sabiduría, reconociendo que la persona que le pregunta es un doctor de la ley, le responde con una pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y obviamente, pues el legista le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, respondiste perfecto, haz eso y vivirás. Pero como el corazón de este legista no se queda satisfecho porque no logró su cometido, viene el siguiente texto. ¿Quién nos quiere ayudar a leer la continuación? ¿Puedo hacer? Lali, levantaste la mano, por supuesto. Un momentito. Voy a bajar la mano para que no me tape. Parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo en medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo, pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al poseadero, diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Les respondió, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces, aquí vemos como el legista, que en el primer intento salió mal librado, digámoslo, frente a la respuesta de Jesús, entonces busca otra pregunta. Pero aquí Jesús le pone un ejemplo tan claro que la respuesta vuelve a ser contundente.
y nos pone esta parábola del buen samaritano. Y acordémonos que los samaritanos pues no eran queridos por los judíos. Es más, cuando hablamos del levita y hablamos del sacerdote, estamos hablando de la gente del templo, la gente seleccionada para el culto divino. Y ninguno de los dos se detuvo a auxiliar a la persona que estaba herida. Mientras que un samaritano, aquellos a los que los judíos llamaban perros, él sí se detiene. Y en el versículo 33 nos dice que pasaba junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Entonces, aquí vemos que la acción del samaritano no fue solamente acercarse, compadecerlo, no fue solamente vendarle las heridas, sino que él fue muchísimo más allá. Vendó sus heridas, lo montó, lo llevó hasta una posada. Ahí había podido dejarlo botado. Pero acá nos dice, y cuidó de él. Y se quedó toda la noche. Porque al día siguiente, cuando él tiene que irse, posiblemente a sus negocios, a su vida, e incluso promete pagar lo que se gaste de más cuando vuelva. Es decir, él se está asegurando incluso que a su regreso quiere saber qué pasó con esa persona. Y la respuesta del legista es el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Y entonces esto nos da un contexto muy grande de la misericordia. No es solamente compadecernos, no es solamente vendar las heridas, sino es mucho más. Por eso hablábamos hace 2, 3 diapositivas, que es una práctica que los cristianos debemos fomentar, debemos trabajar. No es solamente compadecernos de alguien, sino es hacernos compañía, es caminar con ellos, es entenderlos a ellos, es querer vivir con ellos. Vamos a pasar a hablar un poquito de lo que el Papa Francisco nos enseñó en 2020 en las catequesis que él hizo sobre las bienaventuranzas. En particular de esta bienaventuranza, el Papa Francisco nos menciona varias cosas. La primera, hay 2 cosas que no se pueden separar: el perdón que damos y el perdón que recibimos. Cada vez que nosotros perdonamos a alguien, también recibimos perdón. Y esto se sintetiza en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aunque para muchas personas es difícil perdonar. No es fácil. Y nadie ha dicho que perdonar es fácil. Para Dios no es fácil perdonar, pero Él aún así lo perdona. Él aún así nos perdona. Y esta situación obviamente nos pone a todos como deudores. Todos somos deudores. Todos le debemos a Dios. Ninguno de nosotros es el esposo o la esposa ideal, el papá o la mamá perfecta. No, nosotros vivimos en déficit con la vida. Estamos en déficit en la vida. Dios, que es tan generoso, incluso nosotros no somos tan generosos con Dios.
nosotros no logramos responder adecuadamente a Dios. Nosotros sabemos que no somos lo que deberíamos ser, no somos los hijos que deberíamos ser, los hermanos que podemos ser. Por eso estamos en déficit y por eso necesitamos misericordia. Sabemos que hemos obrado mal y obviamente siempre le falta algo al bien que deberíamos haber hecho. En muchas ocasiones nosotros hacemos cosas buenas, pero siempre habríamos podido hacer algo más. Y siempre no, y en muchas ocasiones somos conscientes de eso y nos quedamos como con ese sinsabor. Yo habría podido hacer algo más. Así como veíamos en el ejemplo del buen samaritano. Hombre, yo lo vendé, lo subí al caballo y lo llevé a la posada. Yo habría podido quedarme con él. También nos dice el Papa que la misericordia es el centro de la vida cristiana. Él nos dijo, mire, si nuestro cristianismo no nos está llevando a la misericordia, nos equivocamos de camino. Porque la misericordia es la única meta verdadera de todo camino espiritual. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia, en donde dice, es uno de los frutos más bellos de la caridad. Y adicionalmente, nos dice el Papa, la misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra felicidad. Vamos al ejemplo de la confesión. ¿Quién no se siente aliviado, liberado, como con una carga menos después de confesarse? Y esa carga menos y ese peso menos que teníamos en nuestra espalda, básicamente lo recibimos es por la misericordia de Dios. Y termina el Papa diciéndonos, somos demasiado pobres para poner las condiciones. Necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados. La misericordia para el cristiano debería ser como el aire que respiramos. Esa debería ser la misericordia para nosotros. ¿Cómo vivimos la misericordia? Entonces aquí yo quiero preguntarles, ¿ustedes cómo viven la misericordia? ¿Qué ideas tienen para vivir la misericordia? ¿Cómo se puede vivir la misericordia? Tratar de no juzgar, no criticar, tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Porque también escuché que Dios no quiere que nos defalquemos, que demos en el dinero más de lo que podemos dar, ¿no? Bueno, creo que la familia de Nazaret sí lo hacía, pero entendí que también debemos cubrir nuestras sobrevivencia y ayudar, ¿no? Primero a la familia, después a la parroquia, a las otras parroquias y después a otras personas. Pero en este caso el samaritano ayudó a un judío, ¿no? Que no era de su pueblo. Sí, creo que debemos dar lo mejor que podemos hasta donde podemos, ¿no? Muy bien, Silvia. Miriam. Gracias. Yo creo que lo más importante es que salgamos del juicio al amor. Ujú. Vivir día a día, tratar de imitar el amor que nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo, porque uno de los mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En este caso, el buen samaritano, él no se puso a pensar, en ese caso no juzgó, sino que actuó. Y aunque es difícil, pero yo creo que se puede hacer eso, ¿verdad? Siempre estar pensando en el amor.
¿Qué es lo que haría nuestro Señor Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería? O otra cosa, ¿verdad? Porque el corazón de Jesús va mano a mano con el corazón de nuestra madre, ¿verdad? ¿Cómo actuaría nuestra madre cuando uno como mamá pierde la paciencia? Siempre estar con esa disponibilidad, el amor, porque el amor lo transforma todo. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Lali y luego Graciela. Bueno, yo lo veo como olvidándome del daño que, por ejemplo, me hayan causado a mí misma, olvidándome de eso. Y si esa persona llegase a mí a que le sirva, lo haría con alegría y pues con amor, porque no somos perfectos y cometemos errores, entonces ahí demostraría pues como ser humano la misericordia. Muy bien, Lali, muchas gracias. Graciela. Buenas noches, hermanito. O sea, la misericordia también sería, le entiendo así, perdonar a mi enemigo, visitar al Sí. preso y dar de comer al hambriento. O sea, Ujú. ¿Qué es eso que tú esa- estás mencionando? perdón, ¿Qué es eso que estás mencionando? Nosotros las conocemos eso con algún nombre. obras de Obras de misericordia. misericordia. Ah, qué bien. Y entonces ahora la pregunta se convierte en ¿qué son, cuáles son y cuántas son las obras de misericordia? Son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Ujú. Muy bien, Graciela, muchas gracias. Vamos a escuchar a Ya, hermanito. Xochitl y luego Idali. Idali. No te escuchamos. Bueno, ¿me escucha mejor? Ahora sí. Oh, disculpe. Yo ahí estoy un poco confundida porque no sé si a veces se dice que hay que dar hasta que duela, como me pongo en ejemplo, ¿verdad? Que cuando vamos a dar una limosna y pensamos dar en el billete más pequeño, pero ahí es donde yo me confundo. Uno tiene que dar más allá de lo que uno no puede, sería pues una obra, ¿verdad? La obra de misericordia, pero sí me confundo en esa parte. ¿Me podría ayudar? Gracias. Ya vamos para allá. No te afanes. Ok, gracias. Idali. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo entiendo la misericordia, como dice la palabra, ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Entonces, yo lo asocio con la parábola del hijo pródigo y allí es cuando el Señor, cuando perdonamos, cuando, como ahorita nos explicaban, que es como el aire que respiramos, entonces es algo vital, es algo que necesitamos para vivir, para, si no, no podemos vivir, porque sin el aire no podríamos respirar, no podríamos estar vivos. Entonces, es vital, es poder perdonar, es como hizo el Señor con su Hijo, lo renovó, lo trajo nuevamente a la vida, o sea, lo hizo como de nuevo, o sea, lo ayudó también, o sea, es poder definir, tener claro qué es el concepto para poderlo aplicar. Entonces, y trascender en el amor. O sea, cuando yo entiendo qué es el amor, qué es la misericordia, entonces la puedo aplicar, porque mientras no tengamos claros los conceptos, pues es muy difícil poderlo aplicar en nuestras vidas. Entonces, para mí, esa definición que usted, que dio José Luis ahorita, de que la misericordia es como el aire que respiramos, pues entonces es para mí clarísimo. Es vida, o sea, la misericordia es vida. Es, Muy bien. gracias. Muy bien, Idali. Muchas gracias. Mercedes, Rosa Elena y seguimos. Hola, buenas noches.
Bueno, ¿Cómo estás? ¿cómo vivimos la misericordia? La misericordia la tenemos que vivir día a día, a medida como se nos presentan las cosas. No solo tratemos de hablar en lo económico, Jesús va más allá. Jesús va, vayamos adentro, que lo sintamos, que vivamos, que nos pongamos en el zapato de la persona más vulnerable, más también de nuestra familia. Y cositas así, vivirlas diariamente, no llevar en cuenta cuánto me han ofendido, no llevar en cuenta cuánto han hablado mal de mí, tener misericordia. Eso es lo que nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Por eso dice que hagan lo que Él hace, pues no, que es misericordioso como su Padre es misericordioso. Ujú. Eso entiendo de la misericordia, porque ahí también las aplicaríamos con las obras, con las virtudes teologales y cardinales. Y Señora. vamos aplicándolo día a día. Muchas gracias, profesor. Gracias, Mercedes, muy amable. Rosa Elena. Gracias. La misericordia, pues para mí, como lo puedo ya llegar a entender, es cuando uno se entrega, uno se dona hacia los demás. Y por ejemplo, el ejemplo lo tenemos con el mismo Jesús, que él, los pasos que él fue dando, nos fue enseñando todas las obras de misericordia en todo el pasaje de su vida, ¿verdad? Ujú. Él se donó y hasta el final, hasta se entregó él mismo por todos nosotros. Entonces, en Sí. el servicio que nosotros podemos dar hasta en la cualquier cosa pequeña, es donarse. En las más simples, que parece que no se pueden tomar en cuenta, tienen un gran valor, un gran valor. Y creo yo que ahí es donde está, como decir, el secreto de lograr la santidad en las obras de la misericordia. Y entonces nosotros para vivir la misericordia podemos recurrir a las obras de misericordia. Bien lo mencionábamos, son 7 obras corporales y 7 obras espirituales. Lo que nosotros podemos hacer es evaluarnos cómo estamos frente a cada una de ellas. ¿Qué tan frecuentemente visitamos a los enfermos? ¿Qué tan frecuentemente damos de comer al hambriento? ¿Qué tan frecuentemente damos de beber al sediento? Y si vamos a las espirituales, ¿qué tan paciente soy para enseñar al que no sabe? ¿Qué tan frecuentemente lo hago? ¿Qué tan frecuentemente doy un buen consejo a quien me lo pide o a quien lo necesita? ¿Realmente corrijo al que se equivoca de buena forma? ¿Realmente perdono al que nos ofende? ¿Consuelo al que está triste? La sexta espiritual, que es una de las que más me gusta y de la tal vez una de las más difíciles de trabajar, sufrir con paciencia los defectos de los demás. ¿Qué tan fácil para mí es aceptar los defectos de los demás? ¿Qué tan fácil es entender que yo también tengo defectos? Y la última espiritual, que es rezar a Dios por vivos y muertos. Entonces, una forma de vivir la misericordia es tener presentes las obras de misericordia, corporales y espirituales. Vamos a qué. Les voy a poner una canción y después de la canción volvemos a la presentación para hacernos unas preguntas de reflexión. Entonces, para eso necesito dejar de compartir y voy a volver a compartir, pero con el audio. Apenas comparta con audio, pierdo el audio mío, pero apenas termine la canción, volvemos.
gran compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, por tu compasión, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Bueno, El tiempo, el periódico más grande de Ya. Colombia. ya con esta canción, entonces vuelvo a la presentación y hacemos una pequeña reflexión. Esto es tomado del libro de Carlo María Martini, el que se llama Las Bienaventuranzas, Meditaciones para los primeros viernes. Y entonces él nos plantea estas preguntas. Él nos dice, ¿yo respondo siempre con la misma medida? ¿Y qué quiere decir esto? Que si alguien me habla de manera dulce, yo respondo de manera dulce, pero si alguien habla de manera áspera, yo respondo de manera áspera, o si alguien me habla de manera agresiva, yo también soy capaz de mostrarme agresivo, o más bien soy capaz de cambiar el tono y de mostrarme misericordioso. También nos podemos preguntar, ¿hiero a veces a los demás no con la respuesta, sino con el silencio? A veces usamos el silencio y decimos, hay una frase, ¿no? El látigo del silencio. Te castigo con mi indiferencia. Ahí parecería que no estamos siendo muy misericordiosos. O también, ¿será que yo sí le pido al Señor por aquel que me hace el mal? Yo pido por mis enemigos. Pido por aquel que está buscando ponerme una trampa, aquel que está tratando de hacerme caer, aquel que me quiere engañar en un negocio, aquel que busca mi perdición.
Y también una cuarta pregunta. ¿Sé ir más allá de un primer gesto de misericordia, de atención, imitando así la fidelidad de Dios rico en misericordia? ¿Me quedo solamente en la compasión de mirar a alguien y de pronto vendarle las heridas y hasta ahí? ¿O sé ir un poco más allá? Y para terminar esa meditación, el Padre Carlo María nos propone esta oración. Nos dice: Señor, ¿cuán lejos estamos de tu bienaventuranza evangélica? Queremos contemplar tu corazón, que es el único que puede curar nuestra dureza, nuestra frialdad, nuestros encierros. Te pedimos que nos hagas experimentar dentro de nosotros tu misericordia, para que podamos ser dignos de esta bienaventuranza y para que podamos proclamar tu fidelidad de amor al mundo entero. Una bonita oración para reflexionar en torno a esta bienaventuranza. Y en el libro de Arturo Paoli, ¿sí? Arturo Paoli, Las bienaventuranzas, un estilo de vida, nos propone esta lectura y nos dice: la palabra clave de esta bienaventuranza es otro, el otro o la alteridad. ¿Quién nos quiere ayudar a leer estas dos diapositivas? ¿Leo? Dale, Neri. Ya. Yo se la ayudo a leer. ¿Lo hago yo? Neri, dale, Neri. Neri del Rosario. Ah, perdón, ya, ahora. En la mayor parte de las lenguas de origen latino, la palabra otro tiene un significado diferente del que le atribuimos en el lenguaje común. Alter significa altera pars, la otra parte de aquello de lo que soy consciente. El otro es aquella dimensión oculta y desconocida que forma parte de mí y que yo, cuando pienso de un cierto modo, veo como parte externa a mí mismo. La concepción del otro como extraño, extranjero, está muy arraigada en nuestro modo moderno de vivir. La modernidad occidental frente al otro se muestra tolerante, tolera que el otro pueda vestir a su manera, cocinar a su modo, comer alimentos diferentes, pero no cae en la cuenta de que las otras culturas son formas de vida y modos diversos de ver y vivir la realidad. Continúa, por favor. En la cultura cristiana, el episodio de la Torre de Babel es emblemático de esta lógica y de la reacción de Yahvé. De Yahvé. En Babel, los hombres querían hacer una gran torre, civilización donde hubiera un mínimo de colaboración entre los hombres, pero Yahvé destruyó la torre y confundió las lenguas, porque no quería una construcción universal de todo el mundo más o menos unificado, sino pequeñas cabañas de dimensiones humanas donde la gente pudiera hablar en su propia lengua, comprenderse para llegar a la colaboración y a la armonía entre los diferentes colores, las diversas culturas que constituyen precisamente la riqueza y la fascinación de este universo. No es cuestión de tratar al otro un poco mejor, sino que se trata de una actitud completamente diversa que nace de la conciencia de que el otro forma parte de mí. Entonces,
El problema del otro se transforma en nuestro problema y tenemos la posibilidad de colaborar en esta transformación. Raymond Panikkar. Muy bien, muchas gracias. A usted. Entonces, aquí vemos cómo nos plantean una interpretación diferente del otro. Nos están diciendo, el otro es una parte de mí, no es un ente ajeno, no es alguien externo, sino que el otro realmente debería ser visto como una parte mía. Es una parte mía que está afuera, pero que está íntimamente relacionada conmigo. Y si ese otro está relacionado conmigo o es una parte mía, es más fácil amarlo, más fácil perdonarlo, más fácil verlo como alguien que me ayuda a crecer. De esta manera, hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Y le pido el favor nuevamente a alguien que nos ayude a leer la oración final. Yo la leo. Dale, Verónica. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre, pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realiza el milagro de hacernos más semejantes a ti, que no nos conocemos de seguir tus pasos. Descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues es el corazón palpitante del Evangelio, porque nos sabemos amados y perdonados. Haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Amén. Amén. Voy a responder la pregunta de ¿hasta dónde puedo dar? Para mí, ¿hasta dónde puedo dar? Se responde con la escena en que Cristo está en el templo y ve cómo una viuda, una pobre viuda, echa sus 2 moneditas como la ofrenda. Y él le dice a sus discípulos, ahí donde ustedes ven, ella ha dado más que cualquier otro. Porque los demás dan de lo que les sobra y ella ha dado de lo que necesita para vivir. Ella ha dado todo lo que tenía para vivir. No nos cansamos de dar, no nos cansemos de ayudar, no nos cansemos de servir. Para mí la respuesta está ahí. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duele. No sé si eso responde la pregunta. Y no sé si haya más preguntas. Gracias, hermano José Luis. Invitamos a quienes tengan algún comentario o alguna pregunta respecto al tema tratado en la sesión de hoy, para que abran su micrófono ordenadamente y hagan la pregunta. No sé si hay alguno de los hermanos que quiera hacer o hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna